Hoy vamos a terminar con el Salmo número 1, la tercera parte, y hasta ahora hemos visto que el Salmo 1 comenzaba con esa maravillosa palabra, bienaventurado, que es el concepto bíblico de felicidad, o el más cercano al concepto que nosotros tenemos de felicidad. Y que esta alcanza... esta felicidad se alcanza no con maneras humanas, sino a la manera de Dios. Esto implica no andar en consejo de malos, o sea, en malos consejos, no andar en malos caminos y no participar de los pecados de otro. Y que por otra parte debemos amar la palabra de Dios de tal manera que nos deleitemos en ella. Meditemos, pensemos en ella para que ésta limpie y guíe nuestra vida, y esto hará que nuestras vidas fructifiquen y prosperen. Y el Salmo 1 termina advirtiendo cómo será el camino y el final de aquellos que no estimen para su vida la palabra de Dios. En el versículo 4 al 6 dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mientras que unos serán bienaventurados por sus decisiones y que estas decisiones los llevarán a vivir bendecidos, a otros, o sea, aquellos que sus decisiones son contrarias a la palabra del Señor, los llama los malos, a quienes los compara con el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cáscara alrededor del grano, la cual debe ser quitada antes que el grano pueda ser molido y convertido, por ejemplo, en harina. El tamo era lo suficientemente liviano como para ser separado del grano, echando un puño hacia el viento y permitiendo que el viento se llevara el tamo. Así de inestables y faltos de sustancias son los malos. De tal manera que estas mismas características los llevan a ser muy susceptibles e influenciables para lo malo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Podemos ver cómo la relación de las personas con la palabra los condiciona en su vida. Mientras que en los versos 24 y 25 una buena relación los convierte en prudentes y los lleva a edificar correctamente su casa, en los versos 26 y 27 una relación indolente, fría, lejana o tibia con Dios, su palabra, esa relación con Dios y su palabra, esto los convierte en insensatos. Y como consecuencia de esta insensatez, no ponen el debido cuidado en la edificación de su casa, y las consecuencias son muy diferentes entre unos y otros. A los dos les ocurren las mismas cosas: lluvias, ríos y vientos, como ejemplo de los problemas que acontecen en la vida. A todos en general nos toca pasar por circunstancias adversas, y es en estas situaciones donde se ve el fruto de las buenas o malas decisiones. Mientras que los que son indolentes en su relación con Dios y con su palabra, el final fue la ruina, símbolo del dolor, el fracaso, la frustración. A los otros, los que aman y se deleitan en el Señor y en su palabra, se mantendrán firmes a pesar de estas circunstancias. Además, hay otras consecuencias más profundas que la ruina que hemos hablado. En el versículo 5 del Salmo 1 que estamos estudiando dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Comienza a hablar de una diferencia que está en el corazón de Dios.
entre los malos y los pecadores con los justos. Y para poder entenderlo correctamente vamos a utilizar, para ayudarnos, unos versículos de los Evangelios. Por ejemplo, en Mateo 13:30 dice: «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Vemos cómo Dios hace diferencias entre uno y otro. Es verdad, Dios tiene misericordia de todos y espera, no desea el mal del malo, desea que se arrepienta. Pero estamos hablando de que al final de todo, una vez que Dios llame a cada uno a comparecer delante de su presencia, ahí hace diferencia entre uno y otro. Por su parte, en los versículos 49 y 50 del mismo capítulo 13 del Evangelio de Mateo afirma que así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y se apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente marca una diferencia entre unos y otros. Una diferencia que, como dije anteriormente, se manifiesta en el final de todas las cosas. En Mateo capítulo 25, versículo 32 señala: «Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos». O sea, a unos los compara con ovejas y a otros con cabritos. Y estos dos rebaños no se mezclan. Y el último de los versículos que veremos para esta comparativa es Lucas capítulo 17, versículo 34, que dice: «Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado». Está hablando del rapto, pero también nos muestra cómo si Dios hace en el momento en que Él lo decide, hace diferencia entre uno y otro, de tal manera que cuando dice dos estarán en una cama, preferentemente se habla de un matrimonio, y aún en una unión tan estrecha como el matrimonio, uno puede ser de los justos y otro de los malos, y no hay vínculo familiar que haga que el otro sea salvo o agrade a Dios por el solo hecho de tener un vínculo familiar. Esto nos muestra que la relación con Dios, la intimidad con Dios y la responsabilidad de la relación con Dios es personal, solamente personal. ¿Y qué tienen en común todos estos versículos? Primero, que son palabras del Señor Jesucristo. Y segundo, nos marca que hay un momento donde Dios mismo, no una iglesia, no un predicador, no una denominación, no alguien humano, sino Dios mismo es el que marca la diferencia entre uno y otro. Entre los malos o pecadores y los justos. Y esta diferencia tiene un momento y un lugar. Si bien se interpreta que esta diferencia es siempre, pero ese momento y ese lugar tiene que ver con el tiempo del fin, con la salvación y con el juicio de Dios. Porque la Biblia claramente nos enseña que un día todos tendremos que presentarnos a juicio delante del trono de Dios. Hay mucha gente que esto no le agrada porque dicen: no, Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor. Pero que sea amor no significa que no sea justo. El amor y la justicia no son contradictorios. Y la justicia implica hacer lo justo y lo recto. Y el malo, cuando no se arrepiente, Dios había predestinado y dicho un fin.
Y yo sé que esto a muchos no le agrada o no entra dentro de su pensamiento. Y muchos dicen, yo pienso que, y lo importante y con todo el respeto, no es lo que tú pienses, es lo que Dios dice y que dejó escrito en su palabra. Y eso es lo que vamos a ver ahora, para que nos demos cuenta y no caigamos en los errores de la autocomplacencia según lo que yo pienso. Por eso, no sé si recuerdan que les dije en programas pasados hablando del Salmo 1, que uno consigue la bendición y vivir feliz de la mano de Dios a su manera y no a mi manera. Y les hice el recuerdo de que a mi manera lo cantaba Frank Sinatra, pero que los hijos de Dios debemos hacer todo a su manera o vivir a su manera. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y esta es la peor de las consecuencias de no disponer nuestras vidas a leer, a entender la palabra de Dios y a permitir que ésta produzca los cambios en nuestras vidas de lo que hemos hablado durante todo este estudio sobre el Salmo 1. Muchas veces en el ámbito cristiano se habla de juicio como algo condenatorio por sí mismo, pero esta es una interpretación equivocada. El juicio no es otra cosa que un proceso mediante el cual sale a la luz la verdad. Por lo tanto, si no tenemos nada que ocultar, si tenemos una vida que, aunque no sea perfecta, pero es sincera delante de Dios para humillarnos y reconocer nuestros pecados, no debemos temer. Por el contrario, debemos creer en la gracia y misericordia de Dios, que nos ve como justos, no por nuestras acciones, sino por la fe. La fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios sabe, conoce perfectamente a aquellos que son suyos, a aquellos que le aman y que le buscan de corazón, y los distingue perfectamente de los que abiertamente le rechazan, y también de aquellos que no son sinceros con Él. Por eso el Salmo 1 termina afirmando en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y como me gusta, para hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación de la Biblia, vamos a ver algunos otros versículos que nos ayuden a conocer el pensamiento de Dios en este tema. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Está hablando que Dios, el Señor, como buen pastor, conoce cuáles son sus ovejas y cuáles no. Recuerda que en versículos antes habíamos hablado que Dios hace diferencia entre sus ovejas y los cabritos. Dios sabe cuáles son sus ovejas. Y lo bueno es que sus ovejas le conocen. No hay nada peor que, o pocas, quizás es una exageración, pero es una cuestión no menor, aquellos que dicen o hablan de Dios y no le conocen. No conocen porque no leen su palabra, no le conocen porque no atienden a su voz, porque no están en su presencia, porque no le prestan atención. Por eso no le conocen. Dios conoce a aquellos que le conocen. Y la palabra conocer tiene dos significados. Uno de conocer, de
habla de conocimiento, de sabiduría, pero en la Biblia, como se hablaba antiguamente, la palabra conocer habla de intimidad también. De hecho, cuando dice que, podemos leer en varios versículos bíblicos, cuando dice que Abraham conoció a Sara, su mujer, no es cuando recién se la encontró, sino conoció, significa intimó con ella. Y precisamente Dios intima con sus ovejas que quieren intimar con Él. ¿Y cómo voy a intimar yo con Dios? Adorando, buscándole. Dios dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando pasamos tiempo con su palabra, porque como hemos visto en programas anteriores, cuando nosotros oramos, hablamos, pero le hablamos a Dios. Pero cuando leemos su palabra, le permitimos a Dios que nos hable a nosotros, o sea, más que le permitimos, prestamos atención a cuando Dios nos habla a nosotros, porque Dios se reveló a sí mismo a través de su palabra. Por eso todo aquel que quiere tener una correcta, una sana intimidad con Dios, necesita hacer esas dos cosas. Principalmente, leer su palabra, estudiarla, atesorarla y pasar tiempo con el Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El anterior era el apóstol Juan hablando de esto. Aquí es el apóstol Pablo en su carta a Timoteo diciendo prácticamente lo mismo, que él como buen pastor conoce a los que son suyos y los suyos le conocen a él. Saben quiénes son porque intiman, porque están juntos. Qué bueno. Vamos a Romanos, también palabras del apóstol Pablo, en capítulo 2, versículos 9 al 10, que dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¡Wow! El fin de los malos. Aquí dice tribulación y angustia. Está hablando del juicio. Cuando Dios haga juicio y saque a luz la verdad de cada uno sobre los malos, sobre los indolentes. Recuerden que hay un versículo bíblico en Apocalipsis donde Dios dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. La indolencia espiritual es símbolo de la tibieza y esa tibieza hace que te vomites de su boca. Está hablando de este juicio, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Y el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Qué bueno. Así como vemos que para unos hay tribulación y angustia, para los otros hay gloria, honra y paz. Yo quiero ser de aquellos que reciban gloria, honra y paz por haberme preocupado diligentemente de escudriñar la palabra de Dios, de conocerla a Dios a través de su palabra y a través de tener una comunión íntima. La Biblia dice que Dios tiene comunión íntima con aquellos que le aman. ¿Qué significa esto? Yo amo a la mujer que Dios me dio por esposa. Significa que quiero estar con ella. Me gusta estar con ella. Deseo estar con ella. Y ella me ama y me lo demuestra en que desea estar conmigo. Le gusta estar conmigo. Y lo que nos sucede es que a mí me gusta hacer lo que a ella
le place y a ella le gusta hacer lo que a mí me place. Eso significa intimidad. Y de la misma manera podemos tener intimidad con Dios, donde no lo hago por obligación, hago porque comienzo a tener una relación con Él. Dios dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, yo cenaré con Él y Él conmigo. Habla precisamente de esa relación de intimidad en la cual Él siempre está dispuesto. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a tener ese tiempo de intimidad con Él?